Continúa el capítulo número 69 que se titula Del más raro y más nuevo suceso que en todo el discurso de esta grande historia vino Don Quijote. pues con ganas, sí. Bueno, ya ahí ahí se cuenta que ellos entraron pues al castillo, entraron al patio y pues los de a caballo pues se bajaron y pues tomaron arrebatadamente a Sancho y a Don Quijote y los entraron al patio alrededor del cual ardían casi 100 hachas, o sea que estaba muy iluminada todo. Y entonces eso fue lo que más le acrecentó el miedo, porque parecía de día con la cantidad de luz que había en ese entonces. Entonces en medio del patio se dice que se levantaba un túmulo de mucha gente, o por lo menos sí. Y entonces que tenía la cabeza sobre una almohada de brocado coronada con una guirnalda de diversas y adoríferas flores, tejida las manos cruzadas sobre el pecho y entre ellas un ramo de amarillo y vencedora palma. Además cubierta con un dosel de terciopelo, pero en todo caso, para concluir, era Altisidora, la que estaba supuestamente muerta y estaba en medio de todas esas cosas, de todas esas llamas, y pues toda la gente estaba alrededor. Eso parecía más. Entonces a un lado del patio estaba un teatro. Entonces, y en dos sillas estaban personados dos personajes que por tener coronas en la cabeza pues se suponía que eran reyes. Ya verdaderos son fingidos. O sea, eso es como una pista para nosotros, porque ya nos vamos dando cuenta de que eso realmente como que no tenía mucho sentido. Entonces al lado de este teatro acomodaron también dos sillas para Don Quijote y Sancho. Entonces ellos estaban como pero muy... también suben al duque de la después de que se organiza sube el duque. Entonces ya cuando ellos estaban ahí, ellos como que callaban de lo sorprendidos que estaban. Y entonces en ese momento se en el teatro con mucho acompañamiento dos principales personajes que conocimos en la obra y que fueron conocidos, el duque y la duquesa. Entonces se sentaron en dos sillas junto a los dos que parecían reyes. Y entonces ahí donde dice, pero ¿quién no sabía admirar con esto? Imagínense Sancho y Don Quijote como estaban más aún, que no sabían de todo lo que acontecía. Entonces al subir el duque y la duquesa en el teatro, se levantaron Don Quijote y Sancho y les hicieron como una profunda reverencia, bueno, así. Y ellos hicieron lo mismo, inclinando las cabezas. Bueno, después de esto salió un ministro y llegó donde Sancho y le dijo que pero le puso primero una bata negra. Una ropa de bracasín negro encima con llamas pintadas le con dijo llamas. como que si hablaba le quitaría la vida. Entonces, Y le puso en la cabeza una coroza. Entonces Sancho como no sé si fue coroza. Pura inocencia de Sancho, que él se miró de arriba abajo y como veía que aquellas llamas no le quemaban, pues dijo que estaba bien, que no le importaba. Entonces él se quitó como la coroza y también la vio pintada de diablos y se la volvió a poner y dijo entre sí que aún bien que ni ellas me abrazan ni ellos me abrazan ni ellos me llevan, que no estaba en el infierno. En ese momento llegó en el patio un joven poeta que al parecer parecía hacerlo por los versos que dijo, y entonces estaba vestido, bueno, muy bien. Sí. Estaba vestido muy bien y les hicieron como una apertura con flautas, con música muy agradable. De modo que cuando sonaron estos instrumentos, él dijo las siguientes palabras: en tanto que en sí vuelve Altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote, y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de picote, y en tanto que a sus dueñas mi señora vistiere de bayeta y de anascote, cantaré su belleza y su desgracia, con mejor pelcro que el cantor de Tracia. Y aún no se me figura ni me toca a que este oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover la voz a ti de vida. Libre de mi alma, de mi estrecheza roca, por el estigio lago conducida, celebrándote irá, y aquel sonido hará parar las aguas del olvido. Esto, pues por lo que veo, se deja entender que es un soneto que hace el señor, que hace el poeta. Entonces ya ahí en ese momento uno de los dos reyes interrumpe y dijo que no siguiera cantando más, que porque aunque estaba cantando con letras muy hermosas, que él como que no quería que representaran la muerte de la sin par Altisidora. Entonces que ahí hacen como una especie de contradicción, porque dicen:
no muerta como el mundo ignorante piensa, sino viva en las lenguas de la fama. Pues, o sea, desde cuando ella era como famosa o desde cuando tenía algún prestigio que le hiciera tan importante. Pero yo creo que lo dicen es por lo que imagino, por lo que sufrió por Don Quijote, además porque se dice que por Don Quijote murió. Pues sí, pero digamos que era famosa en el castillo, por lo que le acontecía, además por ser la más desdichada señora. Yo creo que era famosa en el castillo solamente. Yo no creo que pues, bueno, después de eso le dice que bueno, no dicen que ella volvería a ver la luz y que pues que la luz debería de ser, pero a Sancho, pues que Sancho debía ser, pues Sancho tenía que hacer como que ella volviera a ver la luz. Y muy raro, pues que el pobre Sancho siempre tenga que pagar todo. Que se tenía que dar, para que ella volviera en sí, se tenía que dar 24 mamonas, 12 pellizcos y 6 alfilerazos en brazos y lomos. Es como algo en la cara, ¿cierto? Sí. Entonces Sancho ahí, a mí me dio mucha risa esta parte, porque Sancho se revoloteó y él decía que no, que tenía que ver la salud de que cuando lo de Dulcinea era con él, que lo de Altisidora ya también era con él. Que tenía que ver él, que tenía. Que cantan a Dulcinea, que se pegue él, que esta y que él también. No, entonces que no entendía. Que él no entendía como el poder que Dios supuestamente le había dado para acabar con todos los males de las señoras. Que acepta, ¿cierto? Él acepta. Pero al final pues cuando le dice a un señor llamado Radamanto, que estaba junto con alguien que se llamaba Dite, bueno, no sé, mal no recuerdo, bueno. Y en fin, este señor Radamanto como que le interrumpe porque él termina como en tus. Entonces ya le dijo que morirás, dijo en alta voz. Y que dijo que si no cumplía con todo eso, ese hablador caballero, que entonces fue, o sea, esa fue en realidad la verdadera razón por la que él nació, según le dice señora Sancho. Entonces cuando le dicen que las mamonas se las daban como las mujeres, y Sancho dijo que no, que él se dejaba manosear, pero que de mujeres no, que porque él respetaba, no sé qué, creo que no. Bueno, o sea, él no quería que en ese momento aparecieron por el patio hasta 6 dueñas como en procesión, o sea, una detrás de la otra. Y aquí es donde cabe decir lo que con la mano levanta, con la mano derecha levantada. lo que Mariana mencionó, que Mariana se adelantó un tantico a esto, porque fue cuando Sancho las vio, pues él se imaginó todo lo que le iban a hacer esas señoras. Sí. Entonces ahí fue donde dijo lo que Mariana. Pero dice que tienen como 4 dedos de la muñeca afuera. Sí. Entonces ahí Don Quijote, claro, se hace el muy santo y le dice que no, que se sosegara, que tuviera paciencia y que más bien como que aprovechara que él podía resucitar y romper los encantamientos. Antes de eso, Sancho también pone como ejemplo que él no se quiere dejar manosear la cara, como le hicieron las gatusadas a Don Quijote. A Don Quijote, que eso se lo dejaran como que a él y así. Entonces ya en ese momento ya es donde Sancho dijo que las dueñas estaban muy cerca de él. Que ahí es donde Sancho hace como una especie de observación sobre el olor que tenían las manos de las señoras, que olían a vinagrillo. Entonces ya a la final todas las dueñas le sellaron y le pellizcaron. Entonces él no pudo como sufrir, o sea, sí pudo sufrir mucho, pero no seguía sin entender realmente como lo que iba a hacer. Entonces ya en esto a Sancho como que ya después de haber dicho esto, dijo que él sufría mucho y que él no era de bronce para sufrir ese tipo de martirios y este tipo de torturas. Sí, de torturas. En ese momento tal vez la burla Altisidora se sintió algo cansada y se movió. Ajá. Y visto pues por todos y para seguir pues con la burla y que no hicieran que era una broma o una burla, todos dijeron vive Altisidora, vive. Y entonces que Sancho también pudo haber alcanzado como la resurrección. Entonces ya cuando Don Quijote vio esto, ahí mismo como que le dijo que se diera los azotes por el que aprovechara que ya tenía la sangre caliente. Sí, que aprovechara. Como tenía la sangre caliente, ella como la desdicha, pues que vino a decir si era los pobrecito Sancho. Entonces Sancho le dijo que eso era como algo muy sobrecargado para él, que realmente eso no le sonaba como una buena propuesta porque él ya estaba muy agotado por lo que le había tocado hacer por la Altisidora, por la supuesta muerte de Altisidora. Bueno, Altisidora revivió, ¿cierto? Y entonces todos seguían gritando viva Altisidora y eso. Ajá. Luego se levantaron los duques, los reyes, Don Quijote y Sancho y se fueron a recibir a Altisidora. Ajá. Y a bajarla del túmulo. Ajá.
Y ya después como que haciéndose Y la ella- desmayada, sí, se desmayada. se inclinó a los duques y a los reyes y como que mirando a Don Quijote le dijo que la perdonara, que por todo lo que le había hecho, por la crueldad que había estado en todo el mundo y que ajá. Y entonces ya ahí en ese momento el Y le duque agradeció devolvió- a Sancho también. Bueno, y ahí en ese momento el duque le devolvió como Pero un bueno, saldo. espera, que las acabo de hacer camisas, una de las aclaración camisas. que Altisidora le promete algo a Sancho y son 6 camisas. Para que Claro, nunca, Sancho todo entonces, feliz. Ave María. Entonces, como en pago pues de todo lo que todo lo que ha pasado. Entonces por ello Entonces, Sancho le besó las manos y con la corozada pues en la mano le rollas en el suelo, mandó al duque que se le quitasen y que volviese pues su caperuza y pues todo eso. Entonces ya el duque le pidió, le suplicó que le dejara la ropa que tenía ahí, pues a que le había Para llevarla a gustado. la tierra. Ajá, Sí. que él nunca había visto como ese suceso y que serían muy dignos de, pues sí, de verlo así. La vestido. duquesa respondió en forma afirmativa a lo que decía mi compañera Laura y lo que pidió Sancho. Y Ya recogieron las y mandó el estancias duque y pues ya mandó ajá. mandó el duque despejar todo el patio y Y les recogiesen dijo todo. que se volvieran a donde ellos ya habían estado como que antes. Ajá, Se da por como terminado su el capítulo aposento. 69. Y seguimos para el capítulo número 70. Bueno, el capítulo 70 que se titula que sigue al 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia. Bueno, esta historia inicia diciendo que Sancho estaba durmiendo en una carriola que es como una cama con tarima, con ruedas. Aposento que Don Quijote O sea, estaba. estaban en el mismo aposento los dos. Y bueno, ahí es cuando Sancho, él como que se durmió, que porque sabía que cuando Don Quijote, que se despertaba, Don Quijote le iba a hacer muchas preguntas. Y como que, ay, qué pereza. Y No, no entonces quería él hablar. aprovechó como estar en aquella rica estancia para poder descansar un poco más. Sin embargo no pudo porque cuando entró Don Quijote en el lecho él mismo le hizo una pregunta y como Sancho no. Sí, y lo que le preguntó era que cómo le había parecido el suceso de esa noche, que era como muy grande la fuerza que tenía un enamorado, que no sé, como que no se curaba con ninguna espada, como que no tenía necesidad de una violencia en general, sino como de algo más comprensivo. Y esa es la primera cosa donde vio que alguien se murió de amor, supuestamente. Entonces ya dice En ese momento Sancho todo resignado, que no, que se muera quien quiera y como quisiera, que él no, pues que es no que iba no a tuvo estar- nada que ver, o sea, que él tenía que ver con que ella se hubiera enamorado de Don Quijote y que se hubiera muerto porque tenía que pagar él. O sea, él como que estaba muy resignado en todo caso de todo lo que decía. Entonces ya ahí luego como que Sancho le dijo que no, que él ya quería dormir porque le había tocado hacer una tarea Que muy estaba muy ardua. adolorido. Y Sí. que estaba muy dolorido. Entonces ella Don dijo Quijote dijo que sí, que que se durmiera él tranquilo. Ajá. Entonces que sí, que él comprendía que de pronto se podía sentir muy adolorido por todo eso. Sí, era- Entonces ya es donde le dice Sancho que no sentía ningún dolor, sino que, Que estaba como o sea, que estaba como muy confundido porque Por lo que le habían por hecho eso las las Y que dueñas. miserias también era lo que Y además porque tenía- también como Sancho consideraba indigno a que una señora le tocaran el rostro, yo creo que también por eso se sentía algo mal, por eso. Sí, Don Quijote le dijo Así. que Dios lo acompañe. Y bueno, y ahí se durmieron los Se dos. durmieron los dos y en ese tiempo Sí, sí mete en Angeli que es muy o sea, aclara por qué los duques bueno Habían sabían, hecho todo lo que había pasado. y de esta manera se aclara que Sansón Carrascos pues llegó después del paje, ¿cierto? Entonces A ver, ¿cómo así? A ver. Sansón Carrasco llegó en ese tiempo, luego de que lo habían... El de paje, que- el paje fue el que le dijo que Ajá. dónde podía Bueno, encontrar a Don o sea, Quijote. después del paje llegó Sansón Carrasco. Sí. Y entonces ahí pues contó todo lo que tenía planeado para su señor Don Con todo lo que Quijote. había pasado con lo del Caballero de los Espejos, Ajá. de la venganza. Pero ellos sí, él se había guiado más que todo por la carta, ¿no es cierto? Había sido más que todo por la carta que decidió ir a preguntarle a los duques qué había pasado con Don Quijote. Y ahí es cuando ellos le dijeron que iba a ir a Zaragoza. Entonces ya cuando estaba Y le yendo dijeron- por Zaragoza no lo vio en ninguna parte. Entonces él buscó por los Entonces Por él los buscó ya por los alrededores. Estaba esperando alrededores. por los alrededores ya con la venganza planeada. Ajá.
Y entonces ya ahí se ahí dio también cuenta se aseguró de que estaba en Barcelona y buscó otro escudero que no era Tomé Cecial, porque de pronto Sancho lo reconocía y podía pensar que era el mismo caballero de los espejos. Entonces ya luego informó como el camino que llevaba también, porque los duques le habían pedido que les informara qué era lo que iba a pasar con aquel escudero. Entonces él le dijo que sí, que lo haría. Le contaron pues todas las burlas que le habían hecho a Sancho y a Sansón. Le contaron de qué manera él se volvió gobernador por cuenta de una burla. Sí. Y entonces, ya luego, como ya sabemos, él venció siendo el caballero de la Blanca Luna. Pero también le piden de que si lo venciera o algo, que volviera a que contarles. le contara lo que yo ya había dicho. Y entonces, bueno. Entonces ya ahí es donde ya él, ganándole, siendo el caballero de la Blanca Luna, se devuelve y le cuenta a los duques todo lo que había pasado en aquel momento. Entonces ahí es donde ellos planean cómo reclutarlos de forma tal que fuera al castillo, porque quizás como Don Quijote ya no podía coger las armas, iba a sentir indigno de ir donde también le habían... Entonces ya ahí donde tomó el duque, pues que fue el que se le ocurrió hacer la burla más que la duquesa. Y también se llama Angélica y trata a los duques como de tontos y también de locos, porque uno burlarse de un loco es como ya uno ser loco al mismo tiempo, o sea, ser más loco. Pero sin embargo el duque como que ignoró ese comentario y mandó a que lo encontraran sin importar los caminos por donde podía haber regresado. O sea, él mandó a mucha gente de su castillo para que lo encontraran, sea cual fuera el lugar de estadía. O sea, sí, pero bueno, aunque en realidad si Ameti escribe eso en el libro, pues el duque porque lo ignoró. Ellos hicieron como burla lo de Altisidora, pues. Ajá. Sí, y entonces ahí sigue el humor de toda esa gente. Entonces, en ese momento, pues ya estaban como pero igual que... también le ayudaron a Altisidora porque de pronto llamando la atención de Don Quijote ya pensaba que se podría enamorar. Entonces, en ese momento, ya estando pues dormidos, Sancho y Don Quijote abrieron las puertas del aposento donde ellos estaban y pues era Altisidora. Don Quijote pues cuando la vio creo que estaba algo descobijado y él mismo corrió a cobijarse porque estaba como medio desnudo o algo así, ¿no? Pues según dice el caso, y entonces él se acobijó muy rápidamente y Altisidora pasa ahí sí donde procede a sentarse en una silla junto a la cabecera de Don Quijote. Y entonces ahí ya luego le dice que cuando mujeres principales y doncellas como que se enamoran y no les corresponden, ahí es donde se atropella la honra y dan licencia para que toda la lengua rompa todo lo que les aconteció. Y entonces dando noticia de todo lo que su corazón encierra y bueno, todo eso. Le dijo que era una de esas doncellas a la cual habían atropellado pues la honra por no haber él recibido de buen gusto sus amores. Entonces ya ahí Sancho le dice como de forma grosera que ella se podría ver como enamorado del asno, que eso como que le iba a doler menos a él, que le iba a importar menos y que por qué no hizo como eso. Sancho también le pregunta en una parte que qué se siente estar al otro lado, pues que vio al otro lado. Ajá. Entonces ella dijo que no debió morir del todo porque bueno, además también había entrado en el infierno. Ajá, ya que bueno, según desde afuera había visto a unos diablitos jugando con un libro, bueno, una pelotica y cuando se les perdió que prosiguieron con un libro que le estaban arrancando las hojas. Ajá, y que prosiguieron con un libro titulado la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Entonces ya ahí se vuelve a retomar como el fraude del libro que se estaba escribiendo en aquel momento. O sea, diciendo todo lo contrario a la primera parte. Entonces ahí es donde Don Quijote dice que él ya tenía como noticia de todo eso y que se alegraba que estuvieran como dañando aquella historia. Ahí también yo creo que dijo ya mi compañera, le dijo Don Quijote que eso debía ser así, ya que no hay otro como él en el mundo y pues ya esa historia anda por ahí de mano en mano y entonces ya mucha gente lo sabía. Entonces él dijo que tampoco se iba a alterar en oír que anda en otros espacios, en otra tierra. Y entonces que él no era el verdadero, que ese que andaba por Zaragoza haciendo todo eso, que no era el verdadero. Entonces por lo tanto él le parecía que ese libro debía estar por allá jugando con eso. Sí. Entonces ya ahí en ese momento continuaron como las pláticas. Pero antes, acaba de decir que Altisidora se iba a seguir quejando. Sin embargo, Don Quijote la interrumpe. Y le dice que le pesa de todo corazón que ella hubiera puesto sus pensamientos en él, porque él ya le pertenecía a Dulcinea. Ajá.
Y bueno, todo lo que se ha visto Y anteriormente. entonces ella dice que él no podía estar con otra señora, con Dulcinea, y que lo sentía mucho por ella. Ay, entonces, Pero ahí a entonces- Altisidora le entra la ira, pero se enoja mucho y ahí es donde ella admite que todo era mentira, que todo era una broma, que ella en ningún momento se había como que muerto. O sea, como que se ofendió por las palabras o simplemente sí le dolieron de verdad. Entonces ya... Sancho dice ahí como que pues sí, es verdad, eso de que se mueran por amor es cosa de risa, que eso no puede pasar. Pero es que ella también le dice algo muy grosero que le dice como, usted pensaba que yo me iba a morir por usted, como algo así, ¿cierto? Ya, Pues sí, prácticamente. Tener estas quería pláticas eso. entró el músico que había cantado pues lo que leímos anteriormente. Y- Dice que le contara como todo, al Don Quijote le pide que le cuente todo lo que había pasado con él en los últimos días porque era muy aficionado de lo que hacía. Ajá. Entonces Don Quijote le respondió que primero le dijera quién es porque realmente como que no sabía, no tenía noticia de su identidad. Entonces ya de todo esto le quiso responder Don Quijote. El Don Quijote no, el músico. El músico. Ah, bueno, pues eso músico. ya después, pero eso ya siguen Primero con le- estas Vea, pláticas, primero pero le eso dice ya que le después. contara quién Primero era. Quijote le replicó algo y luego ahí O sea, sí. contesta el músico. Ahí sí contesta el músico, semana de cosas, pero... El mozo, pero pero es que como a ver, saltando- el mozo respondió que era O sea, sí, músico. pero yo diciendo, saltando todas estas pláticas, Pero él aunque le si dice ustedes algo quieren decirlo... interesante, vea. Él le dice que no se preocupe, que no se maraville por eso, que ya todos como los ignorantes de poetas de esa época que escriben como les da la gana. Ajá. Bueno, entonces ya... Entonces ya de ahí sí es donde prosigue que Don Quijote le hubiera respondido, pero en ese momento intervino la entrada de los duques por la puerta. Entonces ahí entraron como en una dulce plática. Ahí pidió Sancho dijo Sancho la muchos palabra donaires, y malicias. dijo que manada de cosas. La duquesa... Y de igual de nuevo quedaron sorprendidos los duques como antes. Siempre como antes quedó como bien. Entonces ya de ahí... Don el- Quijote pidió licencia para partir aquel mismo día, pues a los vencidos caballeros como que no los podían atender bien. Al parecer era eso. Y el Entonces, duque se la dieron de muy buena gana y la duquesa le preguntó que si quedaba en su gracia Altisidora y él le respondió que la señora, que todo el mal de la doncella, que lo llenaba de ociosidad. De ahí Y Sancho que, también y toma que la el palabra. remedio realmente era como la honestidad y todo eso. De ahí es donde Sancho también toma la palabra y dice que no ha visto en No toda dice su que vida por- que por que amor por se haya muerto alguien y que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en avanzar amores. en el amor. Entonces en cierto punto como que le pide a la duquesa que la mantenga más ocupada para que no piense en esas cosas. Y ahí sí admira a Teresa porque es una buena mujer, que porque ella sí se dedica a lo que le quiere realmente dar más debería. pestañas que Jesús. Entonces ahí es donde le responde a la duquesa que está bien, que ella misma se iba a ocupar de darle tareas a Altisidora para que no pensara pues más y no sufriera Y más por el Altisidora estreno. dijo que para qué, pues que ya tenía muy en claro que era lo que iba de hacer y que no iba como de usar a que otro malandrín se metiera en su corazón para que también lo borraran de la memoria y bueno, Entonces ya después ahí Altisidora hizo muestras de limpiarse unas lágrimas, no sé si supuestamente se limpió. y entonces y salió dio una reverencia a sus Pero- señores y salió de su aposento. Entonces ¿Tú qué ya digo? ahí Porque aquel que dice injuria cerca está de perdonar. ajá, ahí es donde procede lo que dijimos. Y entonces ya ahí donde Se Sancho partieron. toma la palabra y dice que la manda a la mala aventura. Entonces ya como que él se las cogió, ya dijo que como todo, ya se cogió que era toda una burla, entonces como que sí le dio rabia. Entonces ya se acabó la plática, se vistió Don Quijote, comieron con los duques y pues se fueron aquella tarde. Se da por terminado. Se da por terminar el capítulo número número 70 y procedemos al capítulo número 61, el cual se llama... De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho Panza, con su escudero Sancho yendo a su aldea. Bueno, este capítulo empieza diciendo que Don Quijote iba ya camino a su aldea, pero estaba como vencido y también estaba como triste, pero alegre a la vez. También iba Sancho, la verdad, muy triste porque no le habían pagado las camisas prometidas. Entonces, ahí dice... Don Quijote. ¿Ah? Le dijo
dijo a su señor que... Dijo a su amo. Le dijo a su amo. Él era más desgraciado médico que se debe hallar en el mundo. Entonces, sí, porque no le habían dado nada, que Altisidora no cumplió con su palabra. Que solamente le quedaban mamonas y todo eso. Pero entonces Don Quijote en este momento le dice que él le pagaría por los azotes que se pues para el desencantamiento de Dulcinea, que le pagaría 800 y algo. No me acuerdo bien precisamente. Y entonces Sancho le dice que esa misma noche iría a dárselos. O sea, pero antes de Sancho empieza como a hacer unas cuentas y cada latigazo se lo va a cobrar a cuartilla de cada real, o sea, cada azote una cuartilla de real, y que esa misma noche va a empezar a hacer la tarea para salir de una vez de eso, y entonces Don Quijote dice como que ay, gracias, que él era muy amable, que al querer como cumplir eso solamente por dinero, y que él y Dulcinea se lo iban a agradecer mucho pues el resto de la vida. Y bueno, Sancho dice que sí, y ajá. Entonces ya ahí es donde Sancho hace la cuenta de todo y llega a la conclusión de que son 3.300 ducados, o tantos, como él dice, los que le tiene que pagar. Más los 5 que ya Más los 5. Entonces comienza a hacer mera cosa ahí, Hace una cuenta. mera cuenta, y dice Sancho que o sea, que era el único modo en que podía azotarse de como buena azotarse gana. de buena gana. Sí. Entonces ahí Don Quijote le dice que no, que Sancho bendito. O sea, que en total sí, eran que- 825 reales por todo, pues ya. Entonces ya Entonces ahí ahí, le dijo que cuando empezara no, que que le... estaba muy... Bueno, Pero ahí Sancho es le donde dice Don como Quijote que- le dice que él y Dulcinea iban a quedar muy agradecidos y le iban a quedar como... O sea, sí, pero también le añadió que... Sancho le dice que debería pagarle cada azote como a un... O sea, sí le dice eso, pero le dice que si empezaba rápido para que le diera como más contento, Le daba que le 100. iba a añadir 100 reales. Y Sancho se les Sancho, dio claro. Sancho, Ahí dijo Cuando que... dijo que esa misma que esa noche empezaría sin a falta dárselos. Ajá. procuraría empezar con ese coso. Bueno, Así así es, Entonces llegó la noche muy esperada de Don Quijote y con la mayor ansia del mundo. Entonces le parecía que el día se había alargado demasiado por lo que se les esperaba pues la noche. Sí, claro. Y así bien, finalmente se entraron entre unos amenos árboles que un poco desviados de donde estaban, pues entraron. Y entonces... se tendieron sobre la hierba Y entonces... cenaron. cenaron. Entonces cenaron y ya después de eso Sancho se fue como muy calladito, Pero como muy... detrás de un arbolito donde no lo viera bien Don Ajá. Quijote. Entonces, Don Quijote- supuestamente dárselos O sea, es que él empieza dándoselos, pero después por parecerle que Don Ocho, Quijote... después de 8 después de ocho, en la espalda. Entonces ya después ya le pareció que lo que le pagaba a Don Quijote era muy poco, como no está más me debería dar más. Y entonces ya de ahí... Él ahí, una persona muy viva, empieza a darse esa al poste O sea, del le árbol. pega esa a El las poste hojas. del árbol. Él empieza a pegar a las hojas. Bueno, al exactamente. árbol, le empieza a dar al árbol. Empieza- Pero él gemía y se quejaba para que Don Quijote... Entonces Don Quijote era diciéndole que cuidado, que pare. Y él no, es que no, yo Que sigo, no, que él iba a seguir, que no le importaba, que todo Pero fuera está para la Y que hubo señora. un momento cuando él se sintió como ya muy cansado y que eso era muy poquito dinero pues para Ya lo dijimos. tanto dolor. Ya lo dijimos. Y le dice que entonces que cada azote se lo pague a un medio real. Entonces ya ahí como que le sube la cuota y Don Quijote le decía que sí, que no importaba, pero que igual tuviera cuidado porque él tampoco pretendía como que se matara ahí del dolor por Entonces, cumplir pero su también misión. se da a entender que también Don Quijote quería a Sancho porque él en cierto punto se siente mal de que él haga eso. Y entonces, y aunque no le propone que pare, que no haga eso de Dulcinea, le propone que lo siga el siguiente día, ya que a él también le pesaba mucho que le Ahí doliera. llevaba 1000, ¿cierto? 1000. Don Quijote dijo que le había contado 1000 azotes. 1000 azotes. Ajá. Pero ahí como que también se hace una aclaración de que Sancho tuvo que cortar o hacerle a varias cortezas de varios O sea, él árboles. se dio para como poder- tanto, hizo fingir tantos azotes que ya no habían cortezas, todas estaban O caídas. sea, y lo peor es que siempre procuraba cada noche, cada que se iba a dar eso, Fuera de
que fuera, no, Y que cada fuera noche, cerca de un árbol. que fuera detrás de un árbol, que Don Quijote no lo viera de ningún modo. Bueno, Y entonces Don continuando con Quijote, eso. y además Don Quijote el charro modo de que lo hacía era que rezando por Sancho contaba los azotes con el cosito que él tenía, con lo que él hizo en la primera parte para rezar el rosario cuando... Con las plantas. Con Con, la- las plantas que sí. se había encontrado cuando estaba allá en aquella montaña que se Sí, encontraba. en la Sierra A Morena. Pasamonte, a Gilet de Pasamonte. Todo tiene eso, entonces Ajá. con ese rosario contaba cada azote que decía que se Ajá. echaba Sancho. Entonces ya ahí en ese como que ya momento se hizo como que no, como que les ha que pero antes ya dijeron lo que la vistiera. Ajá, le pidió que lo Sancho le dice que se quitara como algo que tenía Don Quijote puesto y que se lo pusiera a él, y Don Quijote quedó en pelota. Dicen que quedó en pelota total. Y pues pueden imaginarse Pero la no sabemos escena. si en pelota era En camisa o en cueros. realmente en cueros. Pero bueno, sin embargo así queda y ya luego Siguieron su camino. Y parten. Siguieron su camino, Y pasan que por- ya le iban a dar por fin, pero que faltaban dizque 3 leguas. 3 leguas Y ellos y se pasan apearon en como un mesón. Eso, ellos pasan por un mesón y ven muchas pinturas bonitas. Y entonces Don Quijote le dice a Sancho que en algún momento verán varias pinturas de ellos en todos los mesones de... O o sea, que Sancho ellos le dijo estaban que como en quería una sala como que baja. aparecer en eso, pero no que lo hiciera tal pintor porque las historias que estaban ahí como ilustradas eran muy feas. Ellos- Realmente eran muy feas, eran muy feas. Ellos estaban como en una sala baja que le habían asignado, hay que decirlo. Ajá. Entonces que ahí es donde Don Quijote también le hace como un ejemplo con un pintor que decía que él pintaba lo que le saliera, que si por ejemplo él iba haciendo cualquier mancha y eso se parecía a un gallo, pues que entonces era un gallo y ya. Y así hizo como el ejemplo y quedaron en la conclusión de que les gustaría aparecer, pero no como tan feos. Y pues sí. Entonces ya de ahí Sancho le responde que eso le iba a hacer a su gusto, pero que él quisiera concluir con brevedad el negocio, o sea que lo quería hacer lo más pronto posible para que Don Quijote no se diera cuenta de lo que él hacía. Y ahí ensarta más refranes y dice Don Quijote, ya Sancho, no más. Otra vez lo regaña. Ajá, y entonces ya entonces ya le dijo Sancho que ya no sabía cómo decir otra cosa si no eran refranes. O sea, Así con eso acabaron como su plática y se acaba este capítulo e inicia el capítulo número 72.